La charla es del sustento a la sostenibilidad, el rol de la ciencia, y representa una visión muy personal del tema. Yo no soy un especialista en sostenibilidad, pero soy una persona que soy especialista en termodinámica. Termodinámica es la ciencia de la energía, y yo creo que mucho que tiene que ver con la sostenibilidad tiene que ver con energía. El mantenimiento de la vida es la búsqueda incesante por la energía. Y en esta búsqueda incesante para mantener la vida, hay recursos que son, en esencia, ilimitados en el tiempo de vida de la Tierra, el tiempo de la humanidad. Por ejemplo, el Sol. Un día el Sol se va a extinguir, pero en un tiempo geológico. En el tiempo, quizás, de la vida de la humanidad, es un recurso para casi todos los efectos ilimitado, pero no es así con todo. En general, los recursos son limitados. Por ejemplo, tierra para agricultura, agua dulce, lugares habitables en la tierra, los combustibles fósiles. Los ejemplos son muchos de recursos limitados. Y los recursos limitados tienen entonces un papel muy importante en la cuestión de la sostenibilidad. Los animales, ahí un oso polar cazó una presa de tamaño más chico. Los animales grandes van atrás de los animales más chicos para obtener alimento y sostenerse. Pero no solo es así, porque ya en esta foto lo que se ve son hormigas comiendo un insecto más grande, un insecto que se murió, y las hormigas se alimentan de él. Entonces hay una cadena muy complicada de interdependencia de todos los seres vivos. Y para dar una breve idea de lo que yo estoy hablando y de cómo la ciencia puede ayudar a entender un poco estas interacciones, yo voy a hablar de un modelo, empezar hablando de un modelo llamado presa-predador. Entonces, nosotros vamos a discutir cómo cambia la población de conejos, X, y de zorros, Y, en un determinado contexto. Y en este contexto no va a haber variación genética, no va a haber cambios importantes en el medio ambiente por el tiempo que se va a simular. Es una situación muy esquemática, pero muy importante acá es la percepción de que los conejos se alimentan ahí de césped y se va a considerar que no hay limitación a la cantidad de comida que los conejos disponen. A su vez, los zorros se alimentan de los conejos y los conejos tienen una población limitada. Esto se puede modelar, es un modelo clásico con dos ecuaciones diferenciales. No vale la pena entrar en los detalles acá de la matemática del problema, pero hay parámetros en este modelo que representan reproducción, muerte y la interacción entre las dos especies, presa y predador. Y para un determinado conjunto de valores numéricos, también no vale la pena entrar en los detalles acerca de cómo y por qué los valores son los que son, yo voy a considerar algunas situaciones límites. La primera de ellas es esta acá. La línea roja representa la población de conejos y la línea verde representa la población de zorros. Y en esta situación acá, de principio, la hipótesis es que no hay predadores, no hay zorros ahí en el campo, y los conejos disponen de comida ilimitada, y lo que se ve es que la población de conejos se va creciendo de manera ilimitada. Ahora vamos a ver una otra cosa. ¿Qué pasa con la población de zorros si hay solo zorros al principio? Ahí lo que se ve, de nuevo, los zorros son la línea verde, no hay conejos, la línea roja de los conejos es 0, y los zorros que dependen de comer los conejos para sobrevivir, se mueren, de a poco se mueren. Entonces son dos casos extremos. Una población que tiene acceso a recursos ilimitados y no tiene predadores, el caso de los conejos, el primero, y después el caso de los zorros que tienen recursos, dependen de recursos limitados, y si esos recursos no están, es una catástrofe para la población de zorros. Cuando están las dos especies al mismo tiempo, y dependiendo de los valores numéricos del modelo, lo que se ve
es que cuando la población de zorros es chica, aumenta la población de conejos. Y ahí hay más conejos, hay más presas, y empieza a aumentar la población de zorros. Entonces hay oscilaciones en las poblaciones que se mantienen. Esas oscilaciones se mantienen a lo largo del tiempo. Entonces cada individuo, sea el conejo, sea el zorro, nace, se alimenta, crece, se reproduce, muere. Y un modelo como este no puede dar cuenta, no puede contar qué va a ocurrir con cada individuo, pero puede darle una idea de lo que ocurre con la población de cada una de estas especies, conejos y zorros. Y a pesar de las fluctuaciones en el tiempo, las poblaciones se mantienen más o menos estables. Ahora, ¿qué pasa si se cambian los parámetros del modelo para que los zorros sean más voraces, coman los conejos con más intensidad? ¿Qué va a pasar ahí? Lo que pasa es lo que muestra este diagrama. La población, la población de zorros crece muy rápidamente al principio, acaba prácticamente con la población de los conejos, y las dos poblaciones prácticamente van a cero y solo mucho tiempo después hay alguna recuperación de las poblaciones. O sea, hay un comportamiento de nuevo que es fluctuación, pero ahora los periodos en que casi no hay habitantes ahí en el prado, en el campo, es mucho más largo. Y hay algunos detalles importantes. Este modelo de Lotka-Volterra considera que las poblaciones son continuas. Yo puedo tener en determinado instante 0,5 conejos y no hay ningún problema con esto. Pero en la vida real, si yo no tengo por lo menos un conejo macho y un conejo hembra, la población de conejos se va a acabar. Y lo mismo pasa con la población de los zorros. ¿Cuál es el mensaje acá? El mensaje acá es que esta interdependencia entre las especies es muy compleja. Y si uno no cuida de los recursos limitados, uno puede acabar con su bienestar y con la vida de la especie, como puede pasar, por ejemplo, con los zorros que dependen de la existencia de los conejos. Es un modelo muy sencillo, pero que cuenta un montón de historias interesantes si uno busca por dónde mirarlo. Y esta búsqueda por alimentos, por energía, no es solo una cuestión de los vegetales y no es solo una cuestión de los animales. La especie humana también hace todo el tiempo esa búsqueda por alimentos, por energía. Hace también una búsqueda incesante por agua. Paraguay, Brasil, Latinoamérica o Argentina son países que tienen muchos recursos hídricos. No es en su mayor parte. Hay partes del territorio de cada lugar donde hay menos agua, pero de manera general no están tan presionados por la necesidad de agua. Pero hay lugares en el mundo donde sí esto es verdad, como por ejemplo en el Medio Oriente. Y ahí aparece en esta diapositiva una foto de Dubái en 1964. Era un pueblo, prácticamente, muy poca gente vivía allá. Y hoy es una metrópoli con cerca de 2 millones de personas. Y así como en Dubái, en Qatar y varios otros lugares del Medio Oriente, el agua natural que existe no es suficiente para mantener la población que hoy tiene. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen por desalar agua del mar. Entonces se desarrollaron procesos, ahí el rol de la ciencia en obtención de agua, desarrollaron procesos para obtener agua dulce a partir del agua del mar en escala industrial. Las plantas para hacerlo son enormes, enormes. Y con esto el Medio Oriente consigue abastecer de agua y con mucha abundancia su población. La historia de la humanidad no es solo la historia de comida, busca de agua, busca por agua y busca de comida. Es también la búsqueda de fuentes de energía.
Y la historia del hombre se puede contar a partir de los materiales que se usaron, la edad de la piedra, la edad del hierro, o estamos quizás en la edad del silicio por los computadores, el siglo pasado quizás la era del plástico, del petróleo. Entonces, no solo los materiales, pero también las fuentes de energía. Por ejemplo, desde hace mucho tiempo se usa carbón como fuente de energía, hoy ya se usa más en cantidad, pero una tendencia a la disminución por los problemas ambientales que ocasiona. El petróleo, que todavía mueve el mundo, por decir, y energías renovables, que desde hace mucho, algunas de ellas se utilizan. Acá una foto de los molinos de viento de Holanda, muy bien conocidos, y era un uso de energía renovable fundamentalmente para el bombeo de agua, porque parte del territorio holandés está por debajo del nivel del mar. Entonces, la búsqueda por energías renovables no es una cosa que empezó hoy, pero ya empezó desde hace mucho tiempo. Claro, hoy estamos en una búsqueda desenfrenada por reemplazar el petróleo por fuentes más limpias de energía, pero esto no empezó hoy, no empezó ayer, empezó hace mucho. Paraguay, Brasil tienen ahí la bendición de tener recursos hídricos. Por ejemplo, esta es una foto de Itaipú. Paraguay, Brasil y Paraguay son socios en Itaipú. Paraguay y Argentina son socios en Yacyretá, algunas de las usinas hidroeléctricas más importantes del mundo. También hay una enorme búsqueda por la utilización de energía solar, o utilización para calentar agua, colectores solares para calefacción, y también para las llamadas células fotovoltaicas para la producción directa de electricidad a partir de la recolección de energía solar en los paneles. Entonces, hay y en todo esto hay muchísima contribución científica. Más adelante yo voy a mostrar un gráfico acerca de la investigación en paneles solares. Bueno, y hay una técnica que me llama mucho la atención y que yo siempre digo que si yo tuviera que empezar otra vez mi carrera, yo por lo menos iba a intentar entender más de este asunto, que son los reactores de fusión nuclear. Fundamentalmente son reactores nucleares que utilizan deuterio, que es una forma del átomo de hidrógeno, y hace la fusión de dos átomos de deuterio en un átomo de helio, y con esto se obtiene una cantidad fantástica de energía. Y es un problema tecnológicamente increíble, pero muy difícil. Hace pocos días los chinos consiguieron un nuevo récord de temperatura y tiempo en el reactor de fusión nuclear. Ellos consiguieron la temperatura de más de 100 millones de grados. Más de 100 millones de grados en el reactor por casi 2 minutos. Es muy difícil mantener la estabilidad de la reacción, pero cuando este tipo de tecnología esté dominado, no es simple, por supuesto que no es, pero cuando la humanidad detenga este conocimiento, va a ser creo yo, una revolución. Es uno de los proyectos más fascinantes de la ciencia en los días de hoy, desde mi punto de vista, por lo menos en física, en ingeniería, porque los problemas son fantásticamente difíciles. Y agua, alimentos y energía están conectados, no son problemas separados uno del otro. Hay lo que se llama el nexo energía, agua, alimentos. ¿Y por qué es esto? Por ejemplo, para producir petróleo, para la producción de petróleo, yo necesito de grandes cantidades de agua. Para producir comida, yo necesito fertilizantes, yo necesito combustible para las máquinas, entonces yo necesito mucha energía
para uma agricultura, em especial uma agricultura que tenha, seja tecnologicamente avançada em termos de máquinas e em termos de fertilizantes. E também a produção de alimentos requer grandes quantidades de água. Então, todo está interconectado. Os problemas não são separados uno do outro. Eu quero obter fuentes de energia, ou eu quero obter alimentos, eu quero obter água e posso pensar esses problemas de maneira independente. Se eu sou um administrador público, eu tenho que pensar de maneira integrada estas questões. Pero as necessidades humanas vão muito mais allá de água, alimentos e energia. Por exemplo, nós necessitamos de segurança. Nós e os animais e as plantas também. Então, por exemplo, a foto à esquerda é um grupo de pequenos pececitos que se organiza para parecer um animal maior e poner medo a los predadores. Nossas necessidades também são de viver em um ambiente de paz e confiar em que haverá justiça se há algum problema, que haverá algum sistema jurídico que vá a promocionar a justiça onde nós estemos. Se necessita de saúde também, e acá eu puse como ilustração uma imagem aí do livro de Paracelso, quizás o padre da medicina moderna, Louis Pasteur, um dos grandes nomes da história da medicina, e um que hoje quizás a gente já se olvidou um pouquinho, muito mais recente, Christian Barnard, um médico sul-africano que foi o primeiro que hizo um transplante de coração, um transplante cardíaco. Necessitamos também de educação. E acá, a propósito, eu puse fotos bem contrastantes. Porque à esquerda está o Eton College, que é o colégio mais conhecido do Reino Unido. Ian Cameron, que foi primeiro-ministro, estudou aí. Boris Johnson, que é o primeiro-ministro, estudou aí. E muitos outros grandes nomes da história britânica estudaram em Eton College. E à la derecha, uma escola em uma comunidade Maasai em Quênia. E aí uno se dá conta de las enormes disparidades que há, por exemplo, no acesso à educação, ao acesso à saúde também. Eu ilustrei com fotos de pessoas muito conhecidas, mas poderia haver ilustrado com uma foto de um super hospital de Estados Unidos ou um lugar qualquer europeu e hospitais de partes menos desenvolvidas do mundo. Então, há grandes iniquidades. Aí, uma foto de uma favela em Rio e do Burj Al Arab, que é o edifício mais alto do mundo e é um luxo, já estive aí. Necessitamos cuidar do meio ambiente. E nem todo é negativo quando estamos hablando acá de nossa região de Sudamérica. Nós temos uma tendência a pensar que todo é malo acá, estamos no fim do mundo, mas dependendo do aspecto, não é tão assim. En esta figura que aparece, este mapa do mundo, tem um índice ambiental. E quanto mais rojo, melhor. Então, as regiões blancas do mapa são regiões com questões ambientales muito sérias e nossa região, Sudamérica, está relativamente bem no contexto mundial em lo que tem que ver com a questão ambiental. Por supuesto que há muitos problemas, pero em promédio não é desastroso comparado com outras regiões do mundo. Em todo e por todo há enormes disparidades no mundo, enormes. E este mapa é o mapa do índice Gini, que é um indicador de desigualdades. E aí, neste caso, quanto mais rojo, pior. Em outro era quanto mais rojo, melhor. Acá, quanto mais rojo, pior. E nós vemos que Sudáfrica é quizás o lugar mais desigual, de acordo com estes indicadores, e nossa Latinoamérica também não está tão bem assim nesta questão, ou lo melhor, está mal nesta questão de distribuição. E acá não é só riqueza, este índice Gini é acesso à saúde, à educação, aos serviços de maneira geral, à justiça, intenta juntar todo em um único indicador. Então, há grandes desafios.
Hay un desafío de progresar en todos estos ámbitos que yo mencioné, reducir desigualdades, sostener la población actual y hacerlo sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras. ¿Qué se busca en el desarrollo sostenible? Cumplir con los objetivos del desarrollo humano y mantener la capacidad de los sistemas naturales de responder a estas necesidades sin agotar los recursos que existen. ¿Y cuál es el rol de la ciencia en todo esto? La humanidad acumula conocimiento desde hace milenios y el método científico es mucho más reciente. Entonces la humanidad hacía cerveza, por ejemplo, pan, mucho antes de saber que había microorganismos involucrados en la producción de pan y cerveza. Y vino. Desde 2.000-3.000 años ya había esto. Entonces, la ciencia lo que hizo fue la sistematización de la adquisición del conocimiento. O sea, muchas maneras de adquirir conocimiento. La ciencia es la sistematización de este proceso y la organización de este proceso. ¿Y cómo funciona? Funciona a través de la observación de los fenómenos naturales. Si uno piensa en la ciencia natural como física, química, biología, la observación de los fenómenos naturales y el intento de entender a través de un proceso que involucra la observación, observar el fenómeno, plantear cuestiones, establecer hipótesis, hacer experimentos para ver si esas hipótesis son verdaderas o no, analizar y concluir. Y una de las cosas que me gusta en esta figura es que ella es circular, porque este es un proceso que no para. Quien está poco familiarizado con el método científico, con el progreso científico, a veces piensa, pero la teoría que decían que se tenía que hacer una cosa de la manera A, hoy dicen que es la manera B. Yo no confío en la ciencia, justamente porque esto ocurre es que uno tiene que confiar en la ciencia, porque alguien puso la cuestión que quizás hacer de la manera B era mejor que hacer de la manera A. Y hizo todo este ciclo de experimento, análisis y conclusión para alcanzar. Entonces, esta característica de autocorrección de la ciencia es quizás su aspecto más poderoso. Y ingenieros, nosotros estamos en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, lo que nosotros hacemos es tomar el conocimiento científico para usar menos energía, menos materiales y para hacer las cosas mejores. Entonces, usar menos, hacer mejor. Y yo quiero pasar quizás una imagen, y por lo menos en parte, una posición optimista, porque yo veo algunos progresos notables a partir de la aplicación ahí de este círculo del método científico. Y yo voy a empezar con el ejemplo de Malthus. Malthus fue un economista británico, ahí su periodo de vida, y él, la idea de Malthus era que la producción de comida iba a aumentar de manera lineal, mientras la población iba a tener un aumento exponencial. Y cuando esto ocurriera, habría hambre descontrolada. En el mundo sería una catástrofe ecológica, una catástrofe malthusiana, como está escrito ahí en el diagrama. Y esto fue ahí entonces, al finales del siglo XVIII, inicio del siglo XIX. Vamos a ver qué pasa en el mundo desde 1960, más o menos. Entonces, este diagrama, este gráfico, empieza en 1961 y viene casi hasta los días de hoy. Entonces, un periodo de 50 años. Y ahí lo que se ve es lo siguiente. La población en este periodo creció de manera más o menos lineal y la producción de cereales aumentó a una tasa más grande que el aumento de la población.
Más tal vez impactante es mirar la línea que está ahí abajo, bien abajo, que es el área utilizado para el cultivo de cereales. Prácticamente se mantiene estable desde 1960, mientras la producción triplicó en este periodo de tiempo. Y hay más, y la producción creció más rápido que el crecimiento de la población. ¿Y por qué esto ocurrió? Porque se entendió mejor como el manejo de los cultivos, máquinas mejores, más eficientes, fertilizantes, defensivos agrícolas que uno puede cuestionar si son venenosos o no, hay muchas cuestiones, pero de manera general el conocimiento científico alrededor de todo que tiene que ver con la producción agrícola permitió que los últimos 50 años no tienen nada que ver con una situación catastrófica. Puede ser catastrófica localmente en algunos lugares, en algunos países, sí, claro, pero desde el punto de vista global es una gran historia de suceso basada en desarrollo científico. Una otra cosa, un otro diagrama interesante es este acá, de la eficiencia energética de los países. Y de nuevo, el eje horizontal es el tiempo y el eje vertical es cuánto una economía tiene que gastar de energía, un país tiene que gastar de energía para generar $1 de riqueza. Y lo que se ve es que todas estas líneas están bajando. O sea, se tiene que gastar menos energía para producir riqueza. ¿Por qué? Porque los procesos productivos están quedando más eficaces, más eficientes. Entonces se gasta menos para obtener la misma riqueza. Ahí hay un contraste, hay países que gastan mucho más energía que otros. De maneira geral, quanto mais avançada na sociedade, mais conhecimento técnico tem, menos gasta para energia para generar riqueza. Países subdesenvolvidos gastam mais energia. Outro indicador acá interessante são as emissões de dióxido de carbono em los últimos, comparando 2019 e 2009, um período de 10 anos. E o que se vê ao analisar esta figura é que países como Índia, países como China aumentaram suas emissões. Pero isso se entende, por lo menos eu creio que é bem explicável por el hecho de que são países que veniam de um nível de muito baixo de consumo de energia, um nível tecnológico muito baixo e em los últimos anos as populações, que são miles de milhões de pessoas, falando destes dois países, ingressaram ao mercado e têm acesso a mais comida, mais bens, mais serviços. Então, é natural que haja ocorrido um aumento. A sua vez, países como Estados Unidos, Alemanha, os países da Europa Ocidental, há um decréscimo, uma redução em las emissões de energia. Então, a tecnologia para hacer esto existe, já está. Sempre se pode melhorar, mas já está. É uma questão muito mais quizás del nível de desenvolvimento que um país tem em um determinado instante, de que não se sabe, que não se sepa como fazer. Se sabe como fazer isto. Hablando de energia, ter energia bajo costo é uma grande vantagem competitiva. São projetos em geral de larga escala, ve Itaipu, ve Jaciretá, e em última instância todo o que se hace depende da disponibilidade de energia. Eu dou classe de termodinâmica, eu hago investigação em termodinâmica, então a tentação de insertar alguma coisa sobre termodinâmica foi irresistível. Então, acá, para quem quizás nunca hizo um curso de termodinâmica em 2 minutos. Energia se conserva, não se destrui, não se cria, sempre se conserva. Esto é la que se chama a primeira lei da termodinâmica. Energia sempre se conserva. A segunda lei diz que alguns processos são impossíveis macroscopicamente, proíbe que certos processos ocorram. Por exemplo, se eu tenho 2 barras de metal, a roja está a uma temperatura mais alta e a amarilla mais fria. Eu las pongo em contato. No momento que entram em contato, o calor se transfere de la barra roja a la amarilla e, se eu espero, eu tenho paciência, em um determinado instante, estas temperaturas se igualam. Que diz a segunda lei? Que
la energía, el calor no va del cuerpo frío al caliente, va del caliente al frío. Entonces, ir del frío al caliente no puede. Según la ley y la naturaleza te prohíben de hacerlo. Otra forma de pensar termodinámica y pensar la segunda ley es la conversión de calor a trabajo mecánico. Entonces, de una central termoeléctrica, que existen centenas en el mundo, lo que se hace es quemar un combustible como carbón, gas natural y obtener energía eléctrica, que es el equivalente a trabajo. Esta conversión no se consigue hacer con 100%. Típicamente, vamos a poner ahí 30%, 35%. Entonces, yo quemo 100 kilogramos de un combustible, 35 van a transformarse en energía eléctrica y los 65 se van a perder como calor en el ambiente. No hay cómo escapar de esto. Quien descubrió los límites para esto fue Carnot, y lo que él descubrió es que hay una fórmula sencilla entre temperatura y eficiencia. Los detalles matemáticos no necesitamos de él, pero acá el punto que yo quiero hacer, yo comparo dos procesos, uno térmico, que yo voy a usar, por ejemplo, 1000 watts de calor, com outro que vai utilizar 550 watts, mas um processo que usa energia mecânica. Se eu supongo que a eficiência de conversão de calor a energia mecânica é de 50%, isto quer dizer que eu vou gastar 1100 watts de calor para produzir os 550 de energia mecânica. E 1100 é mais que 1000. Então, quando eu hago a primeira comparação e vejo 1000 calor contra 550 de energia mecânica é fantástica, ganhou. Mas não é assim que se faz a comparação. E isto às vezes uno vê em la literatura, em los medios de comunicação, este tipo de comparação que não se pode fazer, não é assim que se faz. Há métodos científicos para fazer esta comparação. Então, se comparar diferentes fontes de energia, diferentes dispositivos de refrigeração, etc., é mais complicado de lo que parece a la primeira vista. E é necessário combinar informação de energia com eficiência. E o mundo há uma búsqueda também desesperada por la eficiência. Este diagrama mostra o consumo de combustíveis, e outra imagem positiva, o consumo de combustíveis em autos vendidos no mercado americano. Quanto, aí está milhas por galão, pensar quilômetros por litro, e em 1970, os autos andavam por aí 18 milhas por galão, hoje andam 42, mais de 2 vezes a quantidade de quilômetros que anda com a mesma quantidade de energia. E por quê? Porque hoje temos autos com menos roçamento, menos atrito, com motores mais chicos, mais levianos, usam outros materiais, vários aspectos que têm que ver com o desenvolvimento científico. Esta acá, por supuesto, eu não vou discutir este diagrama em detalhe, mas vocês podem acá, outra vez, o eje horizontal do tempo e o vertical é a eficiência de celdas solares, celdas fotovoltaicas. E o que uno vê é uma carreira desenfrenada de várias companhias e universidades alrededor do mundo buscando e subindo esta pendiente para obter materiais mais eficientes. É uma grande área de desenvolvimento científico no mundo fazer a recolecção de energia solar com a máxima eficiência possível. A maneira, de hecho, correta de fazer comparações de distintas fontes de energia é através de uma função chamada exergia, e que quando uno escreve no Word, o Word não le gusta, cree que uno quer escrever energia, pero não, é exergia, e exergia é a máxima quantidade de trabalho mecânico que eu posso obter de um determinado sistema. Não importa os detalhes, se é energia elétrica, mecânica, todo se convierte em uma base comum para poder fazer a comparação. E, só para dar uma ideia, acá um trabalho que eu mesmo hice, foi meu primeiro trabalho científico há, não sei, muitos anos, e era acerca de uma destilaria de álcool. Ou seja,
partir de caña de azúcar, poner na molienda, obtener el jugo, hacer la fermentación para obtener alcohol para poner en el auto. Como hoy hay acá, en cualquier estación de servicio, uno puede cargar con alcohol, con etanol. Entonces, ¿cómo anda la exergia en un proceso como este? Hay muchas cosas, pero lo importante es perceber que el tamaño, a la izquierda hay caña de azúcar y hay una barra vertical grande. Esta es toda la cantidad de exergia que uno puede pensar, el trabajo mecánico útil que yo puedo obtener directamente si yo quemo, utilizo la caña de azúcar. Y al final, a la derecha, está el etanol que nosotros cargamos en el auto. Y uno ve que lo que se carga en el auto es una fracción pequeña de la disponibilidad de trabajo, de energía que había al principio. ¿Esto está mal? No. ¿Por qué? Porque yo no puedo cargar caña de azúcar en mi auto. Yo necesito alguna cosa más práctica. Entonces, cuando uno hace cosas, necesita, por ejemplo, acá yo necesito un combustible líquido para cargar, si yo quiero producir etanol, cargar mi auto. Entonces, no adianta, es inútil para mí poner la caña de azúcar en mi auto. Entonces, la cuestión acá no es que no se puede perder exergia. No, todo lo que nosotros hacemos se pierde exergia. La cuestión es la cuestión de conveniencia y hacer con la máxima eficiencia posible. Finalmente, ya casi cerrando, voy a hablar un poquito sobre el dióxido de carbono. El dióxido de carbono está en toda la media. Nosotros escuchamos hablar todo el tiempo sobre el dióxido de carbono y es de hecho un problema importante. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que tratar este problema? Parte del dióxido de carbono se va a biomasa, pero si cortamos la biomasa de manera sistemática, no, perdemos una oportunidad de sacar el dióxido de carbono de la atmósfera. Hay procesos que intentan capturar el CO2 directamente de la atmósfera y hay algunos usos industriales para el dióxido de carbono, pero de manera general es un problema importante. Una de las ideas es producir combustibles. Hay mucha gente haciendo investigaciones. Yo voy a agarrar el CO2 y voy a producir un combustible líquido para poner en mi auto, poner una usina termoeléctrica, hacer algún uso de este combustible. Tomando un ejemplo, no es ni necesariamente un ejemplo real, pero octano. Octano es un tipo de compuesto que el rango que está en la nafta. Cuando yo quemo un mol de octano, yo obtengo esta energía que ahí está. Si yo quiero hacer a partir del CO2, obtener el octano de vuelta, yo tengo que poner toda esta energía de vuelta. Esta energía, este proceso no ocurre gratis. Hay que poner la energía de vuelta. Entonces, la cuestión no es solo pensar que yo voy a hacer la reversión de la reacción, porque, de hecho, la cuestión importante es de dónde viene la energía para hacer esto. Entonces, claro, tiene que venir de alguna fuente renovable, porque si no, no tiene sentido. Tiene que venir de alguna fuente renovable. Pero ahí la cuestión es, ¿será que producir el combustible líquido a partir del CO2 es el mejor uso de la energía renovable? Yo no tengo la respuesta, pero tengo la pregunta. Última cosa, la separación del dióxido de carbono. Una de las cuestiones ahí importantes es que está siempre en la media también, es los procesos de captura de CO2 a partir de la atmósfera. Y que este diagrama muestra es cuánto cuesta hacer esto y por qué uno no ve estos procesos todavía ahí a cada esquina o en todos los países. Porque cuesta muy caro. Y cuesta muy caro porque en la atmósfera la cantidad de CO2 es muy baja. Entonces, cuando yo tengo que capturar el CO2 de un lugar donde ele está muy diluido, en muy pequeña cantidad, los costos se van al espacio. Vean que cuando el eje horizontal es la concentración de CO2 y el vertical es el precio. Cuando hay poco CO2, la concentración es baja, el precio de recuperación va al espacio. Es carísimo hacer esto. Entonces, ¿dónde yo tengo que capturar el CO2? Donde hay más concentración. Entonces, cuanto más diluido, más energía se necesita para recuperar el dióxido de carbono y como consecuencia más caro hacerlo. ¿Cuál es la mejor cosa para hacer? Generar lo mínimo posible. Si es posible, no generar ninguno, pero si hay que generar, que sea lo mínimo posible. Y
Entonces, mis comentarios finales son que progresar de manera sostenible es un desafío inmenso y a veces en las maneras menos esperadas la ciencia es el pilar, el soporte para todo que nosotros estamos avanzando rumbo a un desenvolvimento sostenible. Y para hacerlo, mi mensaje final, lo que nosotros necesitamos es de gente bien calificada, bien educada y capaz de llevar adelante este proyecto de la humanidad. Muchas gracias